Los dinosaurios van a desaparecer. El 8 de febrero de 1984, el gobierno de Raúl Alfonsín publicaba en el Boletín Oficial la Resolución 436 del 84, que complementaba las modificaciones a la ley militar y sus códigos reglamentando la conducción del presidente sobre las Fuerzas Armadas. Allí se encargaba al Poder Ejecutivo disponer los retiros y bajas obligatorias de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, del personal superior de Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina. Disponer las altas y ceses del personal de oficiales superiores que presten servicios en situación de retiro. Ejercer, en materia de la jurisdicción de honor, las facultades que el reglamento de los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas concedía a los entonces comandantes en jefe reunidos en forma conjunta. A 2 días del saludo al jefe del ejército, Luis Suñer, y del discurso del presidente Macri saludando a los oficiales por el Día del Ejército, donde anunció que se habían dejado atrás divisiones y enfrentamientos en pos de la concordia y la unión, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto 721, que devuelve a las Fuerzas Armadas la autonomía, organización y dirección de cada fuerza y garantiza a los militares poder sobre ascensos, traslados y designaciones. Es decir, limita al Ministerio de Defensa a resolver designaciones solo a la conducción superior, cuando antes podía hacerse desde el rango de coronel. Además, se quita el control de las designaciones en las que participaba también la cartera de Derechos Humanos y el área de transparencia institucional. Y un elemento mucho más tenebroso se cuela en todo esto. Las mismas Fuerzas Armadas serán las que se den sus planes de estudio, sin contenidos mínimos obligatorios como los que regían hasta la actualidad. Cierto es, lo admitió el propio Agustín Rossi, que el control civil ralentizó los nombramientos, pases y designaciones que en muchos casos están frenados desde 2012, claro que sí. Pero lo cierto es que con este decreto, el Cinturón Sur, operativo comandado por la ex ministra Nilda Garré en 2011, que trasladara a 2.500 prefectos y gendarmes a las 3 comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires, con mayores índices delictivos, jamás se podría haber hecho. Tampoco se podría haber hecho el operativo Centinela en el conurbano bonaerense. En aquel momento la propia Garré decía que la seguridad ciudadana no era patrimonio de la policía y que todas las fuerzas de seguridad son verticales, y algunas tienen como referente al ministro de Seguridad y otras al de Defensa, a nadie más. Esa cruzada se llevó puestos más de 1.200 policías de 53 comisarías de la ciudad, y así como el cambio integral de sus planes de estudio, se produjeron otros tantos cambios. Policías no son militares, se dirá, y es cierto, pero lo que importa es la actitud. La omisión o el retiro en un gobierno del Estado siempre es una acción consciente. Nadie teme un cuartelazo ni un golpe. Claro que no. Esas conspiraciones, por lo menos en nuestro país, no pueden estar a mano, ni pueden darse. Tal vez no es el mismo caso en Venezuela, Ecuador o Brasil. Esas conspiraciones quedaron en el baúl de los recuerdos de los 80, pero las medidas no son solo actos de gobierno, representan un capital simbólico. Los juicios argentinos por delitos de lesa humanidad, que no comenzaron en el 2003, pero sí se intensificaron con el kirchnerismo, son inéditos en el mundo y una de las joyas de la abuela argentinas. Y la absoluta subordinación de las Fuerzas Armadas al gobierno nacional quizás sean de las pocas medidas donde no solo había altísimo consenso social en nuestro país, sino que concitaban adhesión del pleno del arco político. Parecía que de la UCR hasta el trotskismo, salvo el PRO. Para cerrar, en un proceso de acercamiento acelerado a los Estados Unidos, en pos de las inversiones del maravilloso segundo semestre, de las sospechas por el negocio del litio y sus reservas en el marco del Plan Belgrano, Página 12 suelta que esta medida es un gesto previo a congraciarse con el gobierno norteamericano del modo que más le gusta, instalando una nueva base militar en nuestro país. ¿Dónde? En la provincia de Tierra del Fuego, a la que ya a esta altura habría que cambiarle nombre y ponerle Kosovo. Viva la lucha de todos los estatales fueguinos contra el ajuste de Rosana Bertone.